Recording in progress. That is Sim, good. é isso. Bom dia a todos e a todas. É um prazer e uma honra para mim, especialmente no dia de hoje, receber o nosso convidado, estimado professor Javier Garcia Roca, um professor que dispensa apresentações, mas hoje é um dia especialmente importante para mim. Eu não quero pecar pela informalidade, apesar dos nossos encontros serem sempre informais. Hoje, no dia 27 de abril, nós recebemos, o Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar, o PARLA, e o Núcleo de Investigações Constitucionais da Universidade Federal do Paraná, recebem o catedrático de Direito Constitucional da Universidade Complutense de Madrid, Javier Garcia Roca. Garcia Roca é professor catedrático de Direito Constitucional, foi diretor do Instituto de Direito Parlamentar, foi também catedrático da Universidade de Valladolid, reitor da sua Faculdade de Ciências Sociais e Jurídicas, colaborou como perito independente em Justiça Constitucional com a Comissão de Veneza do Conselho da Europa, escreveu e coordenou diversos livros, eu aqui vou me furtar a citá-los, mas a vasta produção acadêmica do professor é conhecida. Suas linhas constitucionais de investigação são a forma do Estado, comunidades autônomas, autonomia local e, eu diria, em maneira especial, os conflitos constitucionais. Em nossa conversa de hoje, Garcia Roca debaterá o seu novo artigo Subsidiariedade e Margem de Apreciação Nacional, Contrapesos do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, claro, em castelhano, conforme o artigo que foi gentilmente disponibilizado previamente pelo professor. Estimado maestro, es un placer y un honor para nuestro instituto darle la bienvenida esta mañana, tarde en Madrid. No dude en hacer las observaciones que desee, que considere oportunas, y al final seguro que tendremos un breve turno de preguntas. Tiene usted la palabra. Bien, gracias por la invitación a Carlos Enrique Bastos, que veo ya como un profesor consagrado, director de Parla y también colaborando con NINC, con Eneida de Sigué. Me alegra la existencia de estas dos instituciones y que me hayan invitado. Y claro, recuerdo a Carlos Enrique cuando estudiaba y preparaba su tesis doctoral en la Complutense, que defendió con éxito, y codirigimos el decano, Ricardo Alonso, y yo mismo. Bueno, y sentados estos sinceros agradecimientos, pues como se ha dicho, voy a hablar de la subsidiariedad y del margen de apreciación nacional como contrapesos a la armonización que hace de los derechos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y espero que ustedes puedan comparar por ustedes mismos con el sistema interamericano, porque la subsidiariedad pues es lo mismo en los dos sistemas. Ustedes no tienen margen de apreciación nacional, aunque ya se ha defendido una tesis en la Complutense de Ángel Mendoza pensando sobre la posible incorporación del margen con diferencias en América Latina. Bueno, decía que la subsidiariedad es un freno a los monólogos. Por cierto, esto que voy a contar lo pueden encontrar en un libro que se llama Identidades Europeas. Identidades Europeas, Subsidiariedad e Integración, donde nos planteamos la integración europea en la Unión y en el Consejo de Europa, en los dos sitios, y mucha información sobre el concepto de identidad nacional y de integración. Bien, la subsidiariedad debe ser un freno a los monólogos del Tribunal Europeo. Un jurista alemán, que está traducido al brasileño, Otto Bachhoff, ¿no? Decía que hay que evitar, hace muchos años, 50, que los tribunales constitucionales se encierren en monólogos, no hablen más que consigo mismos, se les va la cabeza. Entonces, la subsidiariedad puede ser algo que evite el solipsismo, el monólogo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que coopere en una red judicial con los tribunales constitucionales, supremos, con los parlamentos de los Estados miembros. Un trabajo en red, un diálogo constante, un solo tribunal, el intérprete supremo del Convenio Europeo, no puede construir los derechos en un espacio convencional. Hace falta un trabajo en red y la subsidiariedad ayuda. En este sentido, pues una excesiva armonización de los derechos por el Tribunal Europeo o la Corte Interamericana puede no ser bueno. Y la subsidiariedad, agotar los recursos internos y otra serie de ingredientes que daré, y la doctrina del margen nacional son criterios deferentes, criterios que dan un espacio a los Estados miembros, ¿no? Y puede ser un buen contrapeso al Tribunal Europeo.
se trata de que hay unos derechos comunes, pero no tiene por qué ser una salmodia, una canción que se repita ritualmente por todos. Se puede cantar la canción con algunas diferencias en los distintos estados. Y podemos pensar que la subsidiariedad busca una menor protección. No me cabe ninguna duda que cuando el señor Cameron pidió incluir la subsidiariedad en el protocolo 15, lo hizo con toda la mala intención de limitar el poder del Tribunal Europeo. Fue de error en error con el referéndum del Brexit, con la Unión Europea, con el Convenio Europeo. No me cabe ninguna duda, pero voy a intentar darle la vuelta a la camiseta e interpretarlo de otra manera. La subsidiariedad, si se interpreta adecuadamente, no tiene por qué ser un riesgo para la tutela de los derechos. Como digo, el protocolo 15 al Convenio Europeo, que ya está en vigor, en el preámbulo del Convenio Europeo introduce el margen de apreciación nacional y la subsidiariedad. Pero son cosas tan citadas, tan invocadas, tan manidas, tan tocadas, que corremos el peligro de que hablemos y no se sabe de lo que hablo. Como digo, el Reino Unido impulsó la cumbre de Brighton, donde se hizo el protocolo 15, y en su cabeza estaba el escándalo que había habido con la saga Hearst, con el caso Hearst, que tú recordarás, Carlos, reconoce el derecho de sufragio a los presos y el Reino Unido se negó a aplicar este criterio. Es difícil saber por qué. El señor Cameron decía que se ponía enfermo, it makes me sick, con que voten los presos, pues debe ser que tiene una salud muy delicada, porque no hay un argumento racional para impedir que los votos presos. Yo no he visto aflorar un argumento que resista a la luz del sol. Bien, entonces también se ha hablado de la edad de subsidiariedad. Spano, el anterior presidente, the age of subsidiarity. A mí no me gustan los eslóganes. Los juristas no hacemos eslóganes, sino matices. Esto es de los políticos. Hay que tocar el cielo, la era de la subsidiariedad. Cuidado, porque ¿qué quiere decir la subsidiariedad? La subsidiariedad puede ser un límite impreciso a la acción del Tribunal Europeo, de la Corte Interamericana, que son protecciones supranacionales, pero no puede decir, no se puede leer como una cláusula de inmunidad. Pedir que estas cortes supranacionales se restrinjan, se detengan y cuando hay una violación no la reparen, no la reconozcan. No se puede entender como una inmunidad. Tampoco se puede entender como una habilitación al control de constitucionalidad de las sentencias europeas, como se está pidiendo por el Tribunal Constitucional en Rusia o hizo la Corte Suprema en Venezuela, un exequatur. No es que luego, después de una sentencia del Tribunal Europeo, las Cortes Nacionales deciden si ejecutan o no, porque esto sería el fin del sistema, el fin de una protección multinacional. Lo que quiere decir no es un quebrantamiento del convenio europeo. Un protocolo no puede autorizar quebrar un convenio ni el sistema del convenio. Lo que quiere decir es recuperar la responsabilidad primaria de los Estados. Cuando se hizo el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el año 50, se quería que los Estados fueran quienes tuvieran la primera frontera, los que protegieran habitualmente los derechos fundamentales. Y solo excepcionalmente, en algún caso, si no había protección, llegar al Tribunal Europeo. Esta es la lógica que hay que recuperar. Unas responsabilidades compartidas. La responsabilidad final es del Tribunal Europeo, de la Corte Interamericana, pero los Estados deben actuar, tener la responsabilidad primaria, ser la primera frontera y reparar los derechos para que las violaciones no lleguen a Estrasburgo o a San José porque se han corregido antes en cada Estado. Esta es la verdadera y única lógica de una protección subsidiaria. Responsabilidades compartidas y una responsabilidad primaria. Y en este escenario no se puede hablar de quién tiene la última palabra. Eso es cosa de filósofos del derecho, con el máximo cariño. Lo dice, por ejemplo, Jeremy Waldron. Gente que nunca ha leído 1000 o 2000 sentencias sobre derechos humanos. ¿No? Hablan un poco de oídas, ¿no? Cuando uno lee la jurisprudencia ve que nadie tiene la última palabra. Son constantes fertilizaciones, cross-fertilization. Uno dice la primera palabra, el otro la última, luego vuelve el primero. Es un ongoing debate, un debate abierto en que todos cantan la partitura, todos aportan algo. Por muy intérprete supremo que sea el Tribunal Europeo, no puede ser quien diga siempre y en todo caso la última palabra. Hay muchas formas en la ejecución de las sentencias, en la aplicación de los estándares,
donde el Tribunal Nacional dice muchas cosas. Lex Garlicki ha explicado, el juez polaco que fue del Tribunal Europeo, que tan importante como decir la última palabra, no sé qué obsesión con la última palabra, es decir, la primera. ¿Quién saca un tema? Vamos a hablar de esto. Esto es el marketing, ¿no? Tan importante como decir la última. Y se puede decir la última palabra de muchas maneras. El Tribunal Europeo puede invitar a un Estado a que modifique su ley y habrá que esperar a ver cómo el Estado modifica su ley. O el Tribunal Europeo puede poner un estándar convencional que se puede aplicar de muchas maneras. Seguro que vamos a ver regulaciones de la gestación subrogada muy diferentes en los distintos estados. Y eso cabe en el sistema del convenio. Y eso es subsidiariedad. De manera que no es tan sencillo como decir la última palabra. El Tribunal Europeo tiene una cosa interpretada, tiene una vinculación. La Corte Interamericana desde Gelman también habla de cosa interpretada, pero es un trabajo en red en el que no hay jerarquía. No es tan sencillo como dice Waldron. La subsidiariedad quiere decir lealtad con el convenio. En francés se dice s'engager, comprometerse, ahora que Carlos está estudiando lo de s'engager, comprometerse a ejecutar. Una lealtad, un compromiso de cumplir las obligaciones internacionales derivadas del convenio europeo. No solo la primera frontera, sino que la subsidiariedad obliga a que cuando te vuelve el caso, lo acates, abide, se dice en inglés, lo cumplas de una manera leal, solidaria. Un principio de lealtad. Claro que cumplir, ejecutar, no es una labor automática, hay que alejar los automatismos. A veces, para implementar lo que el Tribunal Europeo dice en manera electoral, pues hay muchos desarrollos, puede haber muchos procedimientos electorales, diversas administraciones electorales, diversos sistemas electorales, hay un margen para ejecutar los estándares. Puede no haber, no debe haber automatismo. Las autoridades nacionales pueden reflexionar sobre cómo acomodar eso a su realidad y a su tradición jurídica. Por ejemplo, en España existe un recurso extraordinario de revisión. Hasta donde yo sé, no están estos recursos en América Latina, pero si me equivoco me lo explican en el Colón. En España se creó en 2015 un recurso extraordinario de revisión y contra una sentencia del Tribunal Europeo que declara una sentencia firme nacional contraria al convenio europeo, se puede poner un recurso extraordinario de revisión. Y entonces los tribunales nacionales anulan esa sentencia firme de despido penal que se ha declarado es incompatible con el convenio. Hay un recurso nacional para dar eficacia a la sentencia europea. Pues bien, en materia penal no es problemático, pero en materia civil darle la razón a uno es quitárselo a la otra. Y la ley pide que se ejecute la sentencia sin automatismo, ponderando cómo se produce el menor daño, ponderando en materia civil cómo implementar la sentencia sin generar daño a la otra parte. De manera que la subsidiariedad también es implementar sin automatismo, no cantar todos la misma canción, ver cómo viene la forma lógica de ejecutar. ¿Y qué incorpora el protocolo 15, aparte de la levedad o la subsidiariedad? Yo digo ahí que tiene muchos ruidos y pocas nueces, ¿no? Había una canción de Bob Dylan que decía too much of nothing, demasiado de nada, no sé si la recuerdo. Mucho ruido y queda poco. Lo más importante es que se mete en el preámbulo la subsidiariedad y se dice que los estados gozan de un margen de apreciación bajo el control del Tribunal Europeo. Lo que los estados hagan aplicando el margen de apreciación, que no existe en América Latina como tal, se puede revisar. Si los niños o las niñas tienen que ir al colegio con velo, si puede haber un crucifijo en las escuelas o no, eso se puede revisar, el margen. Bueno, esto es lo más importante. Y aquí se codifica, ha dicho Sabino Cassese, un principio que ya existía. La subsidiariedad y el margen están en el funcionamiento del sistema hace mucho. Simplemente se codifica algo que ya existía y eso en sí mismo no aporta mucho. Podemos pensar que con eso consagramos que no va a desaparecer la subsidiariedad ni el margen de apreciación nacional, pero eso no estaba en la agenda. Nadie esperaba que desaparezca la subsidiariedad ni que desaparezca el margen. ¿Qué se hace? Además, pues se reduce el plazo, probablemente con la perversa finalidad de que no se recurra tanto. Se rebaja el plazo de 6 meses para presentar una demanda a 4 meses. ¿Y eso qué añade? Prácticamente nada. 4 meses es tiempo más que suficiente para presentar una demanda.
Los recursos de amparo en España se hacen en 20 días, 30 días. En 4 meses se puede escribir 2 libros, no una demanda. De manera que no es una rebaja muy relevante. La brevedad de los plazos no creo que tenga un efecto disuasorio. Después se dice que los asuntos se llaman bagatela, creo que es una expresión alemana, pequeños, sin importancia, se pueden admitir. El Tribunal Europeo inadmite los asuntos que están mal fundados, ill-founded, o repetitivos. Cada vez más, el 90% de las demandas se inadmiten, como en el amparo constitucional. Y ahora, si el asunto es pequeño, una menudencia, se dice bagatela, aunque no se haya revisado por un órgano judicial nacional, se puede inadmitir. Parece impulsar la inadmisión. ¿Y esto qué aporta? Pues si el asunto es pequeño, es una bagatela, no ha habido realmente un daño, pues no pasa nada si no se inadmite, no hay lesión de derecho. Y si no es bagatela, pues hay que admitirlo y resolverlo y poner incluso al Estado que ponga un recurso efectivo para reparar estas lesiones. De manera que tampoco me preocupa mucho esta restricción del derecho al recurso interno. Después, en Europa, cuando el asunto lo dicta una sala, se puede reenviar a una gran sala, algo que no hay en América porque siempre se dictan las sentencias en pleno. Y a veces la sala dice A y la gran sala dice B y eso da una mala imagen, ¿no? Pero es inevitable. Bien, ahora las partes no se pueden oponer cuando alguien lo pide y el tribunal lo decide a que el asunto pase a una sala para que armonice. Bueno, yo creo que es bueno que las grandes salas decidan, aunque tengan una composición más política. De nuevo, no hay mucho. Es verdad que el protocolo 15 está pensado para que crezca el incremento del margen de apreciación nacional, que el tribunal reconozca más deferencia. Pero ¿eso cómo se hace? Se pone una pistola en las espaldas de los jueces del Tribunal Europeo. El tribunal es el único destinatario de esta recomendación y aplica el margen cuando le parece lógico, como la justicia del pretor. Dice la Declaración de Copenhague, cuando según el tipo de derecho, según el contexto, no se puede haber margen en el derecho a la vida, en la tortura, en el proceso debido, puede haber margen en religión, en cuestiones morales y en función del contexto. Es decir, esto es una recomendación. El que seguirá decidiendo causa a caso cuando se aplica el margen es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en la medida en que no se sientan criterios y es prácticamente imposible de hacer en que se diga cuándo hay que aplicar el margen y cuándo no, pues seguimos en las manos de lo que le parezca oportuno al Tribunal Europeo. Yo no detecto que desde el protocolo 15 haya bajado la intensidad de las revisiones. Y luego hay dos formas de aplicar el margen de apreciación nacional, una retórica y otra estructural. Muchas veces el Tribunal Europeo dice, en esta materia hemos de reconocer un amplio margen de apreciación a los estados, materia electoral, por ejemplo. Cuando empiezan por ahí, luego entran hasta la cocina, de costa a cosa, lo revisan todo. Invocan el margen como una legitimidad, pero como en un partido de baloncesto, van de lado a lado, de costa a costa. No sirve de nada. En cambio, hay veces que el uso es estructural y se hace un análisis de derecho comparado. Se busca si hay un consenso europeo y si no hay un consenso europeo se puede reconocer un margen. Esta es una técnica jurídica, ver cómo está regulada la gestación subrogada y se llega al convencimiento de que no hay regulaciones iguales en todos los estados. O la prostitución no forzada y no está. Y la eutanasia y no está. Entonces se puede dejar en manos de los estados haciendo un derecho comparado. Creo que esto es una técnica muy buena. La Corte Interamericana también lo hace, pero debería venir para quedarse en el juicio de proporcionalidad, hacer un análisis de derecho comparado. Volviendo al margen, se ha puesto de moda una herramienta que se llama el procedimiento razonable de decisión. En inglés suena un poco mejor. Quiere decir que cuando la decisión nacional ha sido inclusiva, ha participado todo el mundo, ha sido deliberativa, pues no se puede revisar. Si el procedimiento ha sido justo, con enmiendas, con minorías inclusivas, se han ponderado intereses contrapuestos, pues se puede dar un margen y no revisar la decisión. Bueno, en algún caso esta herramienta puede ayudar, pero no en siempre, porque a veces las opiniones públicas nacionales están contaminadas. Se puede reformar la Constitución de Suiza para suprimir los minaretes o el derecho de los islámicos, o se puede perjudicar a una comunidad indígena, el que la decisión se tome incluso por referéndum o en reforma de la Constitución.
Por un procedimiento legislativo agravado no quiere decir que no se viole un derecho. Habrá algún caso en que el procedimiento razonable sea suficiente para detener el juicio europeo, pero otras veces no. Esto me suena volver a una posición que los que tenemos alguna edad recordamos de la Judicial Review en Estados Unidos, John Hart Ely, cuando hablaba Democracy and Distrust, a Theory of Judicial Review. Y Ely decía que la Corte Suprema no tenía que ser activista, como habían sido sus predecesores, sino detenerse en un procedimiento razonable de decisión, y ahí me quedo. Bueno, esto no lo ha seguido la Corte Suprema, que es activista, y esta Corte conservadora de ahora todavía mucho más activista que las anteriores. No ha prosperado este procedimiento razonable de decisión. Puede servir, pero hay algunos casos, por ejemplo, Animal Defenders contra el Reino Unido, si alguien lo quiere leer, verán que en ese caso electoral, Carlos se acordará, ahí explota, hay un montón de votos particulares, se dice, bueno, estamos reconociendo la soberanía del Parlamento, no podemos volver a la soberanía del Parlamento. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos herramientas para la subsidiariedad? Si todo esto da poco juego. Las sentencias piloto, que en América no tienen, los pilot judgment. Esta es una técnica por la cual cuando hay muchas violaciones en un mismo tema, las cárceles, la propiedad en Polonia, pues el estado de las prisiones hay muchas, Torriani ha hecho su tesis Sara Torturro sobre esto, muy interesante. Entonces se coge un caso, se dictan unos criterios generales, se ponen unas medidas generales de reparación y se piden a los estados que actúen y modifiquen las leyes o los reglamentos. Y luego se pueden repatriar las demandas a los estados si crean un recurso efectivo para reparar la violación. Eso es una forma de colaborar. Yo fijo los estándares generales, Corte Europea, y luego ustedes los aplican, los desarrollan y van viendo recurso a recurso. Y cuando hay 40.000 demandas, en el caso Broniewski, o muchísimas en el estado de las cárceles, ha habido ya una veintena de sentencias piloto. Esto es un sistema, una herramienta pensada para resolver miles de casos en una sentencia, buscando la colaboración, la subsidiariedad de los estados. Y esto funciona muy bien, es una técnica que me gusta. Después, el recurso efectivo. El Convenio Europeo reconoce en el artículo 13 el derecho al recurso efectivo y también el proceso debido. Y les pide a los estados que creen recursos para reparar los derechos. Esto es esencial. Cuando un estado detecta que le han condenado 10 o 12 veces en el mismo tema, en España nos condenaban siempre por la apelación en materia penal, porque en apelación volvían a poner una interpretación distinta de los hechos sin volver a practicar la prueba. El tribunal decía, si usted no vuelve a practicar la prueba, no puede imponer una sentencia condenatoria. Y para aquí, para allá, estuvimos varios años hasta que hubo que reformar el recurso de apelación penal y la casación ya se ha hecho. Bueno, recurso efectivo es obligarse a poner mecanismos internos de colaboración, que pueden ser judiciales o no. Por ejemplo, los protocolos sobre el estado de la fuerza por la policía son utilísimos. Los protocolos sobre cómo deben ser las cárceles, con qué condiciones, son utilísimas para que las penas privativas de libertad no se hagan de manera que produzcan malos tratos. En fin, puede haber garantías institucionales como estos protocolos, no solo recursos judiciales, aunque cuando hay un recurso judicial efectivo, pues es mucho más intenso. Tercero, he hablado de sentencias piloto, de recurso efectivo. El protocolo 16, que es el protocolo que sirve de ala. El protocolo que introduce las opiniones consultivas, que ya está en vigor, y hay varias decisiones y varias cuestiones planteadas, pero los grandes estados, España, Italia, Alemania, no lo han ratificado. No entiendo por qué. Supongo que por el temor de las grandes cortes a reenviar el asunto al Tribunal Europeo. Es una tontería, porque no pueden impedir que con accesos individuales los individuos vayan al Tribunal Europeo. Y es más inteligente aliarte, decir, bueno, como va a llegar por vía individual, yo planteo una cuestión prejudicial, le pregunto al Tribunal Europeo cómo ve la gestación subrogada, cómo ve este sistema electoral, me coloco dando codazos, doy mi primera interpretación de la legislación nacional y dialogo con el Tribunal Europeo en la fase ascendente. Una cuestión prejudicial suspensiva, pero luego devolutiva. Luego te lo tienen que devolver para aplicarlo. De manera que esto es una manera de diálogo. Cerrarse al diálogo es no profundizar en el asunto. Creo que estas cuestiones prejudiciales
que ya han empezado a funcionar, se llaman opiniones consultivas, advisory opinions, pero no son las opiniones consultivas del Tribunal Europeo, de la Corte Interamericana, luego lo explicaré en el coloquio si alguien me pregunta, no tienen que ver con las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Se parecen a las cuestiones de inconstitucionalidad que en Europa tenemos, en Alemania, en Italia, en España, en Francia. Yo creo que no están en América Latina. Y la cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo. Es una cuestión prejudicial. Bueno, creo que este sistema, que las altas cortes de cada país le puedan preguntar al Tribunal Europeo cómo ve una ley, cómo ve un derecho y explicar en fase ascendente su posición y luego ejecutarlo, es un gran modelo. Por ejemplo, en la primera opinión consultiva, en 2019, Francia le pregunta sobre la gestación subrogada al Tribunal Europeo. Y el Tribunal Europeo no entra a decir cómo hay que regular la gestación subrogada. Simplemente dice que hay que garantizar el interés superior del menor a estar con sus padres adoptivos o biológicos. Si eso se hace mediante una técnica de adopción o mediante la introducción de la gestación, es algo que queda en las manos de cada país. De nuevo, subsidiariedad. Luego, el nuevo sistema de supervisión. Inicialmente, el Tribunal Europeo no ejecutaba sus sentencias, esto lo hace el Comité de Ministros, que es un órgano político, mientras en América Latina es el propio Corte Interamericana quien se preocupa de ejecutar sus sentencias, un modelo de ejecución judicial, un modelo de ejecución política, pero se están aproximando, porque cada vez más el Tribunal Europeo coopera con los estados y con el Comité de Ministros en implementar las sentencias. No se puede hacer con todas porque ponen más de 800 sentencias al año. No son 20 como en América Latina. Esto no se puede supervisar en todos. Pero hay un twin track system, 2 caminos. Y algunas de las más importantes se mandan al procedimiento donde hay una supervisión reforzada y el Tribunal Europeo, los Estados miembros, el Comité de Ministros cooperan en ejecutar y hacen planes de acción y el Estado informa de qué va haciendo. En fin, hay una colaboración, una subsidiariedad a la hora de ejecutar la sentencia de los Estados miembros con el Comité de Ministros y el Tribunal Europeo. La última técnica, creo que voy en tiempo todavía, la última técnica de subsidiariedad, y me gusta, es la sociedad civil, que participe la sociedad civil. En la Corte Interamericana es muy frecuente que haya amicus curiae, una intervención adhesiva, y empieza a verlo también en el Tribunal Europeo. Y la Corte Constitucional Italiana ha introducido esta intervención adhesiva en el proceso constitucional, que es una gran novedad y un gran debate. ¿Por qué no? ¿Por qué no las asociaciones que promueven derechos fundamentales, el medio ambiente, los derechos de los minusválidos, de los extranjeros, no pueden acudir al Tribunal Europeo como intervención principal o como intervención adhesiva y mover la opinión pública de sus países? Muchas veces los gobiernos no tienen mucho interés en ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo porque electoralmente no les es rentable. Y los partidos, si no tienen incentivos electorales, no hacen nada. Pero si tienen detrás una sociedad civil, como se dice en España, una mosca cojonera, que está todo el día intrigando, impulsando, se mueve, actúa, ¿no? Este es el papel que tiene que hacer la sociedad civil. Pondré un caso. Burdov contra Rusia de 2009. En 2009 se volvió a enjuiciar el desastre nuclear de Chernobyl, que recordarán. Mandaron muchachos con palas a luchar contra la contaminación nuclear. Mucho tiempo después seguían muriendo. Una gran novelista, una premio Nobel, le recomiendo esa novela, es Svetlana Alexievich, Voces de Chernobyl. Hizo un libro en el que preguntaba a algunos de los enfermos o a los familiares de los fallecidos y era estremecedor. Ese libro es del anterior a la sentencia, y entre el libro y la sentencia la opinión pública rusa empezó a darse cuenta que lo que habían hecho con estos muchachos en el accidente nuclear era indigno, no era propio de una sociedad decente, y empezó a discutirse si había que conceder reparaciones a todas las familias de fallecidos y los enfermos. En suma, la sociedad civil, tanto en los países con tradición democrática como no, puede cooperar en llevar las opiniones de los estados, en mover la opinión pública nacional y llevar hacia arriba, en una corriente hacia arriba ante el Tribunal Europeo, los asuntos y las sensibilidades. Concluiré.
La subsidiariedad no se puede entender como un límite a la acción del Tribunal Europeo, sino como un freno a los monólogos del Tribunal Europeo, que abra la puerta a que los derechos no se interpreten como un código civil de una manera cerrada, uniforme, armonizadora siempre. Permitir un cierto margen en su interpretación, que contrapese el equilibrio de una armonización muy intensa. Puede haber en algunos casos soluciones distintas o desarrollos legales diversos. Es también una llamada a crear recursos judiciales, a modificar la apelación o la casación si hace falta para cumplir las sentencias. Es una llamada al margen de apreciación nacional. En fin, una manera de implementar de manera descentralizada en un espacio tan amplio y rico en culturas como es en Europa los estándares europeos. Pero no puede suponer una inmunidad jurisdiccional, no puede suponer que el Tribunal Europeo se niegue a revisar violaciones de derechos porque los Estados le invoquen la subsidiariedad. Usted invoca la subsidiariedad o el margen, pero yo puedo revisar esto. Tiene que haber una cierta discrecionalidad a la hora de entender la cosa interpretada, los estándares convencionales de los estados. ¿Cuánto? Pues los ingleses dicen not too much, y el problema es saber cuánto es not too much. Puede haber un margen. ¿Cuánto margen? Pues no mucho, pero depende, ¿no? Creo que el protocolo 15 no introduce grandes novedades, ya lo he explicado, incorpora la subsidiariedad o el procedimiento, pero eso ya estaba en el sistema del convenio, simplemente se codifica. Sin embargo, creo que es importante llamar la atención sobre la que la subsidiariedad es realmente una responsabilidad primaria de los Estados, el volver al sentido original del convenio en el año 50 y demanda tomarse en serio las sentencias piloto que están funcionando muy bien y permiten a los Estados cooperar en violaciones sistémicas, crear recursos internos y protocolos, recurso efectivo, ratificar el protocolo 16, no entiendo por qué España no lo ha hecho, y manejar estas opiniones consultivas, de las que ya hay varios ejemplos, cooperar con el Tribunal Europeo en la ejecución de las sentencias, informando de los planes de actuación y medidas que se han tomado para corregir las violaciones. Por ejemplo, en España, la abogacía del Estado, que entiende del Tribunal Europeo, coopera con mi equipo de investigación, y algunos han pasado a ser profesores de la Complutense, pues es realmente una abogacía del Estado, el Ministerio de Justicia, muy sensible hacia la jurisprudencia europea. Es de llamar la atención la buena intención que tienen en cooperar lealmente con el Tribunal Europeo. Y por último, he dicho, la participación de la sociedad civil puede ser una forma de mover la opinión pública nacional. Muchas gracias por su paciencia. Creo que me he pasado un minuto de tiempo. Ustedes me disculparán. Gracias. Gracias, maestro. Un honor para nosotros. Creo que podemos empezar ya desde luego algo de preguntas. Si hay alguien que quiera dirigir una primera pregunta, está ya abierto. No veo el chat, no sé si por el chat hay alguien, ¿no? No, Sí. pero es un chat que simplemente pone un aplauso. Bueno, hombre. Maestro, tengo yo una pregunta. El margen de apreciación no es una doctrina. No es una doctrina. Creo que no es propiamente una doctrina y usted ya ha manejado muchos textos diciendo por qué no es. Bueno, ¿qué hace falta hacer en el sistema interamericano? Es decir, tenemos que desarrollar una doctrina como el del margen para que los estados quizá tengan espacios de libertad para la conformación de derechos fundamentales, como a ejemplo de Europa. ¿O crees que la realidad de Latinoamérica quizá no necesite una herramienta como hubo que existir o hay que existir en el ambiente europeo? Esa es la pregunta. Bueno, de acuerdo con que no es una doctrina, se emplea la expresión doctrine, pero es un juicio caso a caso que hace el Tribunal Europeo como una justicia del pretor. La Declaración de Copenhague dice, teniendo en cuenta el contexto de cada país y el tipo de derecho, hay distintos círculos. Hay un círculo interno en que no hay margen, pues por ejemplo el derecho a la vida, la prohibición de malos tratos, el proceso debido, pero hay otro círculo externo como puede ser la propiedad, en fin, cuestiones
emocionales, como la eutanasia, la prostitución no forzada, cuestiones religiosas, donde puede haber un margen. El contexto latinoamericano no es el europeo. Eso es lo primero que se nos ocurre. Ustedes hablan prácticamente todos español, son de ascendencia católica, de tradición europea e hispánica. Ustedes creen que los brasileños son muy distintos de los uruguayos, pero no les digo entre los españoles y los rusos, que no tenemos nada que ver. Hay un pluralismo cultural, de lenguas, religiosas, de instituciones jurídicas entre el common law y el derecho común. Yo creo que el pluralismo cultural, es verdad, el contexto es distinto. En teoría, ahora se ha leído una tesis y tuvimos un debate hace 4 o 5 días en la lectura de la tesis sobre la posibilidad de incorporar el margen de apreciación en Europa. El juez Eduardo Ferrer se mostró muy crítico, no quería, porque la tesis decía, bueno, ustedes ya están usando sin citarlo el margen, no le llaman margen, hay un hidden dialogue o un hidden margen, de vez en cuando se quitan del medio, detienen el juicio de proporcionalidad, ¿eso es margen o no? La Corte no le llama margen y no le gusta que se lo diga, ¿no? Este es el problema, si hay un oculto, ¿no? Y luego el contexto no es bueno, porque ha habido estados que han criticado a la Corte Interamericana por su supuesto activismo, no hay un retroceso de las libertades con sistemas autoritarios en muchos sitios. Eduardo Ferrer tenía miedo que la invocación del margen pues quite autoridad, quite poder a la Corte Interamericana. Esa es la primera pregunta. Son distintos el contexto europeo y el americano y además el contexto ahora en Latinoamérica pues quizás no es óptimo. Pero desde el punto de vista jurídico, aunque no se llame igual, Ángel Mendoza, verán la tesis cuando lo publica, decía que puede haber un margen convencional, que en ciertos casos el juicio de convencionalidad no sea tan intenso y se detenga, que la proporcionalidad en alguna de las fases se detenga, se llame margen o como ustedes quieran, deferencia, ¿no? Sobre todo yo creo que es importante en materia de ejecución. La Corte Interamericana es muy intensa en las medidas de reparación que pone. No pone solo obligaciones de resultado, sino pone obligaciones de medio. Hagan una estatua, den una beca, reparen una carretera. Esto, si lo he discutido con García Ramírez, al parecer es eficaz. Pero habría que ver qué porcentaje de esas medidas se cumplen y cuáles no. O sea, yo creo que el sistema necesita respirar por algún sitio, los estados, ¿no? Esto es lo que estoy diciendo. Si eso se puede hacer con el margen o con otra técnica, pues es discutible. Pero también en América Latina, la Corte Interamericana no puede pretender no dejar un espacio de colaborar a los estados. No sé si contesto. Es muy ambiguo, ¿no? Yo en mi libro recordaba en inglés que decía que esto del margen no es un delfín, es una anguila, ¿no? Es una cosa resbaladiza. Luis, te veo ahí en la televisión, la televisión no. Perdona, Javier, yo estoy retrasado porque estoy con exámenes hoy. Puse un asistente ahí un poco para verte solo, perdona. Te agradezco mucho que hayas venido a discutir o a hablar o a escucharme, lo que quieras. Gracias. Te veo muy bien. Veo que has sacado un libro sobre populismo. Sí. ¿Hay alguna otra cuestión que quieren que aclare o discuta o que comparemos con América Latina? Creo, maestro, que estamos listos. Sí, te agradezco. Bueno, Ana, por favor. Yo tengo una pregunta, ya que estoy aquí escuchando. Bueno, buenos días a todos y a todos. Buenas tardes, profesor Javier. Un gusto encontrarlo otra vez más. Pues me gustaría que el profesor comentara un poquito sobre la eventual insistencia de algunos autores y autoras aquí en América Latina. No sé si usted está muy atento a este problema, sobre la insistencia de la aplicación del margen de apreciación nacional en el sistema interamericano de derechos humanos. Porque nosotros sabemos que una cosa es el sistema europeo y otra cosa es el sistema interamericano. Sin embargo, nosotros convivimos con muchas fuentes doctrinarias y literarias que muchas veces insisten en la utilización del margen de apreciación aquí en el sistema interamericano. Me gustaría que el profesor comentara un poquito sobre este tema. Muchas gracias. Pero ya he adelantado algo. Yo si puedo decir algo. Puedo decir algo. Adelante. Yo soy uno de esos que Ana está diciendo que defienden la utilización del margen de apreciación en el sistema interamericano. Así que es mi amiga, pero pensamos en contrario.
No, pero yo solo pedí un comentario. No te lleves así. Bueno, ya he dicho algo, Ana, antes, y esperen a que salga la tesis de Ángel Mendoza, un mexicano que ha acabado su tesis conmigo y la leyó hace unos días en un tribunal en el que estaba Eduardo Ferrer MacGregor y profesores españoles, ¿no? Bueno, este libro mira un montón de sentencias de la Corte Interamericana en que él cree que la Corte ya está usando el margen, que no le llama margen, pero de manera oculta, un hidden dialogue, un hidden margen, pues hay algo de esto. Eduardo Ferrer dijo, no esté usted tan seguro, nosotros no usamos el margen. Y se manifestó en contra de él como juez responsable, pero Eduardo Ferrer citó mi libro del margen de apreciación nacional en una sentencia cuando salió, el mismo año. Entonces, lean eso, verán que la Corte Penal Internacional usa el margen, que los comités de Naciones Unidas usan el margen, yo esto no lo sabía y lo ha explicado Ángel Mendoza, que los comités lo utilizan. Bueno, una válvula o un airbag para respirar tiene que haber, se llame margen o no. Yo creo que la Corte Interamericana es muy exigente en ejecución de sentencias, que debería ser menos detallada, no ser de tanto detalle en las medidas de reparación. Hay que pedir que repare, medidas generales de modificar las normas y los reglamentos y las leyes, la jurisprudencia, pero entrar en si hay que construir una escuela, dar una beca, no sé qué, pues bueno, ya tienen una larga tradición de eso. No sé si eso a veces asfixia un poco a los estados, si es la forma más inteligente o no de conseguir su colaboración, ¿no? Esto en la ejecución. Y a la hora de interpretar los derechos, pues es un poco inevitable, se llame margen o no, que pues la sensibilidad de los estados miembros en algún asunto es distinta que en otro. Es posible que en Europa la sensibilidad sea mucho más distinta entre estados musulmanes o estados muy laicos como Inglaterra o estados muy religiosos como Austria, ¿no? Pero yo creo que algo de esto hay. Que se deba recibir, trasladar mecánicamente la técnica del margen de apreciación nacional en América Latina, pues es muy discutible. Pero que algún tipo de subsidiariedad o de técnica parecida debe haber, sí creo que sí. A ver si aciertan y lo construyen de una manera menos imprecisa. Si logran hacer una doctrina, no se trata de incorporarlo tal cual, de trasladarlo mecánicamente en un cuerpo que es extraño, se trata de que lo piensen. Muchísimas gracias, profesor. Me quito del medio, pero no soy quien yo para resolver el problema de los inconvenientes y las contras. Yo no he querido que mi libro se publicara en México o en Brasil, porque ya me di cuenta que en Colombia, que dirigí una tesis de Ernesto Rey Cantor sobre los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC invocaban mi libro para reivindicar el margen de apreciación nacional. Claro, si por ejemplo en Colombia se decide que no se pueden investigar delitos ordinarios cometidos con víctimas, un proceso de victimización horroroso, y que solo responden los autores más importantes, los responsables políticos de la guerrilla, pero de las violaciones, de las matanzas, no responden los soldados ordinarios, sino solo las grandes autoritarias, el día que vaya alguien a la Corte Interamericana diciendo que a mí usted que me cuenta, a mí mataron a mi hija o violaron a mi mujer, usted que me cuenta de margen, no me puede generar una indefensión. ¿Qué va a decir el Tribunal Europeo o la Corte Interamericana, perdón, en esos casos, ¿no? Entonces, claro, es verdad que hacer un acuerdo de paz pues es muy difícil. Negociar un acuerdo de paz después de tantos años de guerrilla pues son cesiones recíprocas, y es muy posible que si no hubieran firmado esto y los curules, los escaños que les dan, pues las FARC no habrían firmado. Desde Europa esto se ve muy sencillo. Si estuviera allí, pues no sé cómo opinaría, pero la tesis de Ernesto Rey, que es colombiano, es muy dura, y también el fiscal general del Comité del Tribunal Penal Internacional son duros, por ejemplo, con que se renuncia a la persecución de las víctimas porque no sean las altas autoridades. Muchas gracias, profesor. Gracias, Ana. Gracias, Javier. Bueno, tenemos una pregunta de Conci ahora, un comentario. No, un comentario. Con su acento porteño. Javier me ha dicho que debo aprender a hablar español, pero yo voy a aprender un día. Castellano, bueno, por favor. El argentino es español. El argentino es español.
No, Javier, yo te cuento también algo, por supuesto, que tiene que ver con que has expresado. Un día estoy en mi casa, me llama un colega del nordeste de Brasil y dice, mire, te citan en el Superior Tribunal de Justicia, que es más o menos nuestra Corte de Casación, un trabajo sobre margen de apreciación nacional. Era un artículo, algo sencillo. Bueno, me puse un poco interesado. Vamos a ver. Un juez utiliza este artículo para decir que en Brasil el crimen de desacato no está en desacuerdo con la Convención Americana y eso porque existe un margen de apreciación que no tenía nada que ver, porque no existe condenación, no existe nada. O sea, es el caso que cuando te citan dice, mire, Dios mío, ¿qué hago? Hago una carta. ¿Cómo lo justifica? Claro, este es el riesgo del margen. Que los rusos digan, no, los homosexuales no tienen derechos fundamentales porque eso no está en el alma rusa, ¿no? Lo que está pasando en la Unión Europea con las identidades nacionales, que cada Tribunal Supremo dice que es la identidad nacional, el orden de los apellidos, el sueldo de los jueces, cualquier cosa que les pasa por la cabeza, puro decisionismo. Es decir, ¿cómo se justifica que un delito tiene sentido en un contexto de un país y no otro? Creo que el caso que he puesto de los acuerdos de paz pues es más difícil, pero que un delito no rija en un país y sí en otro, es muy difícil de convencer. Realmente los nacionalismos se usan con la técnica de la identidad nacional en la Unión Europea y en todo el mundo, o con la técnica del margen de apreciación en el sistema europeo para rebajar los estándares de garantía de los derechos. Y eso es inadmisible. Eso es inadmisible. Un margen que permita respirar y colaborar realmente en la ejecución, pues no me parece mal. Un margen que permita implementar la sentencia de acuerdo con la tradición legislativa de cada país, sí, pero implementar, no incumplir. Esto sería el esquema jurídico. Y ya, si hablar de margen en el contexto latinoamericano debilita el poder de la Corte Interamericana, que es lo que insinuaba Eduardo Ferrer MacGregor, y está allí, él lo sabrá, o no, pues no lo sé, es probable. Saludo a Noemí Barreto, que me dice que fue alumna mía en el centro y me escucha desde Paraguay. Gracias, Noemí. Y bueno, yo creo que está, ¿no? Hombre, muy amable, Javier. De verdad, un placer y un honor oírte hoy en esta mañana, tarde en Madrid. Y bueno, declaro encerrados os trabalhos. Agradeço a todos do Instituto que puderam colaborar nessa manhã. E agradeço mais uma vez, Javier, agora em bom português, pela gentileza de ter comparecido nesse nosso debate, nessa apresentação maravilhosa que tivemos na manhã de hoje. Bom dia a todos. Obrigado, que es todo lo que puedo decir. Gracias. Adiós.